Ahora vamos a hablar sobre la estrategia de resolución de colisiones en el caso del hash cerrado. Para esto vamos a trabajar directamente sobre un ejemplo. Supongamos que tenemos las claves que tenemos acá y estos son sus valores, digamos, definida. ¿Sí? Entonces, supongamos que también guardamos los elementos en este orden. Empecemos primero con Jorge, vamos, la función de hashing nos dice 3, ¿sí? Todo de vuelta, esto nos va a dar un índice de 0 a 10. Eh, entonces, supongamos que tenemos que para Jorge nos da la posición 3. Entonces directamente guardamos a Jorge en la posición 3 porque no hay nada. Ahora vamos con Nacho, no va a pasar lo mismo. En la posición 5 no hay nada, guardamos ahí. Supongamos que ahora quiero buscar a Jorge. Directamente voy, aplico la función de hashing y digo, ah, mira, acá está Jorge, listo, buenísimo. Ahora vayamos a guardar a Ceci. Ahora el problema es que la posición 3 está tomada por Jorge. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Buscamos una nueva posición. La nueva posición va a tener que estar relacionada con la función de hashing. Lo que vamos a hacer es directamente buscar linealmente. O sea, a partir de la función de la posición que nos dice la función de hashing, en este caso 3, buscamos linealmente una posición vacía. Existen otras formas, por ejemplo, en vez de linealmente, cuadráticamente, o sea, en vez de sumar 1, sumamos 1, 4, 9 y así sucesivamente. Entonces, la siguiente posición va a ser la 4, ahí podemos guardar a Ceci. Ahora lo que nos deberíamos preguntar es, bueno, ¿y qué pasa si ahora buscamos a Ceci? Porque buscar a Jorge era, bueno, está en la posición 3 y listo. Bueno, lo que va a tener que pasar es que al buscar tenemos que hacer exactamente lo mismo que al guardar. Directamente vamos a la posición 3, como está ocupada por algo que no es Ceci, tenemos que seguir buscando. ¿Sí? Entonces directamente vamos a esta posición, la encontramos, decimos si esto está. Supongamos que ahora yo quiero eh, buscar a Ezequiel que le toca la posición 4. Vemos que no está en la posición 4, vemos que no está en la posición 5, como en la posición 6 no hay nada, decimos listo, ya está, no puede seguir de acá para abajo, o sea, no puede aparecer acá. Si alguien ya notó que esto puede llegar a tener un problema, lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, ahora supongamos que quiero guardar a ese y ya vimos, justamente la posición 4 no podemos, 5 no podemos y ahora guardemos entonces en la 6. Ok, ahora guardamos a dato, no hay ningún problema, lo guardamos ahí. Y ahora guardamos a Cami que le tocaría la posición 9. ¿Qué hacemos con lo que toca después? Bueno, lo que vamos a hacer es, no hay ninguna razón por la cual en realidad esto importe que el 9 sea la última posición. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la posición 0 directamente. Si yo de repente ahora busco a Cami, yo voy a la posición 9 primero y después voy a la siguiente que es en 0. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Entonces ahora supongamos que aplicamos borrados. Y yo ahora borro, por ejemplo, a Jorge. Entonces saco a Jorge. Ok, buenísimo. ¿Y qué pasa si ahora busco a Ceci de vuelta? Yo voy a ir a la posición 3 y digo, acá no hay nada. Entonces, siguiendo la lógica anterior, Ceci no está. Obviamente eso es un error y eso está atado a que nos está faltando un poco más de estado. Entonces vamos a necesitar más que simplemente ver si hay una clave o no, si está ocupado o no. Necesitamos saber si algo se borró. Entonces, cada celda va a necesitar tener, para el caso del hash cerrado, una clave, un valor. Esto es obvio. Están esas dos cosas que guardamos. Y aparte va a tener que tener un estado. El estado va a ser, por ejemplo, un enumerativo vacío, ocupado o borrado. Inicialmente las cosas comienzan vacías, pero después lo podemos ocupar o lo podemos borrar. Entonces, si nosotros tenemos este estado que nosotros teníamos, o sea, todos los que están ocupados obviamente tienen una O, aquellos que ya estaban vacíos también, pero a Jorge lo dejamos con esta B de borrado. ¿Sí? De vuelta esto debería ser un enumerativo, no caracteres así puestos. Entonces, si ahora yo busco, como yo ya sé que este lugar está borrado, existe la posibilidad de que ese sí esté más abajo. Entonces, directamente vengo, sigo buscando y lo encuentro. Y ahora tenemos otro problema, es ¿qué pasa si se nos llena mucho la tabla? ¿Y qué significa mucho? En otro video, ¿qué quiere decir mucho para por lo menos el caso del hash cerrado? Pero el problema es que esto sea de 1 depende
acá tenemos que empezar a hacer linealmente estas búsquedas de posiciones para guardar o de elementos. Si yo quiero asegurarme que justamente esa etapa de búsqueda sea O de 1, tienen que haber pocas colisiones. Para eso obviamente la función de hashing tiene que ser buena, pero al mismo tiempo esto no tiene que estar demasiado ocupado y tampoco borrados, pero principalmente ocupados. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es redimensionar. Una condición donde decimos, ok, bueno, tenemos que redimensionar, aumentar el tamaño de la tabla. Ahí obviamente cuando lo hagamos vamos a tener que sacar los borrados directamente, los sacamos de consideración. Lo que vamos a tener que hacer, sí o sí, cuando redimensionemos, esto es importante, es sí o sí trabajar sobre otra tabla. Vamos a tener que completamente nueva. No podemos redimensionar esta misma tabla tenemos que sí o sí reubicar los datos. Porque esta función de hash, a fin de cuentas, lo que va a terminar haciendo es aplicar, vamos a hacer, termina aplicando algunas operaciones matemáticas que podemos ver después. Y el problema que va a tener es que esto sí o sí tiene que dar en el rango de la tabla. Entonces siempre lo que se termina haciendo es aplicar la operación módulo sobre el tamaño de la tabla. Entonces, no necesariamente la función de hashing me va a dar el mismo valor cuando a la tabla le cambiamos el tamaño. ¿Sí? O sea, el valor numérico de todo lo anterior, sacando la operación módulo, siempre me va a dar lo mismo con la función de hashing, pero al final después siempre aplico esa operación para que me quede dentro del rango correcto y además poder aprovechar el espacio. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es elemento por elemento volver a aplicarle la función de hashing, ver dónde le toca en la nueva tabla, en la tabla con el nuevo tamaño. Eso sí o sí. Obviamente esa operación es sí o sí ODN, pero ya vimos, si esto no lo hacemos seguido, no es un problema. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en consideración y después vamos a ver bien cuándo nos damos cuenta que se nos llenó mucho, cuándo es que se degrada la performance y esto termina siendo ODN o qué condiciones tenemos que cumplir para que no lo sea.